Tengo que asegurarme de que esto tenga spot y esté bien. Perfecto. Como ya saben, estamos trabajando con el práctico 16, que seguimos trabajando con lo que es el desarrollo de Taylor de funciones. La clase pasada habíamos visto algunos ejemplos de cálculo infinitesimales y algunos desarrollos de Taylor hasta cierto grado, cómo funcionaba cuando eran en distintos puntos, es decir, cuando a veces eran en cero, que es conocido como el desarrollo Maclaurin, o cuando era en un punto distinto, que es el desarrollo de Taylor, para un punto genérico, que lo que cambiaba era dónde se evaluaba la función derivada y también dónde se tenía que hacer en Maclaurin se ponía x a la potencia del término de Maclaurin, mientras que en Taylor era x menos el punto elevado a la potencia en el punto donde se está desarrollando. Habíamos visto también cómo podíamos encontrar variables para hacer un infinitésimo, y ahora lo que vamos a ver es otro más de esos. Y vamos a ver el ejercicio 4b, que nos pide hallar los valores de a, b y c, en este caso tenemos solo a y b, para obtener un infinitésimo del mayor orden posible. Y lo que tenemos aquí es la función x más a seno de x más b tangente de x. Como ya saben, yo les había contado que lo podían ver de dos formas distintas. Lo podían plantear en el límite, es decir, planteaban esto sobre un x a la alfa, y luego encontraban la cantidad de veces que tenían que derivar para que tuviera que dar un límite, para que el término, la enésima derivada de lo de arriba, fuera algo distinto de cero, y luego también esa cantidad de veces ese número de veces iba a ser el exponente del divisor. O también podían desarrollarlo con Taylor hasta el primer término no nulo. Entonces, si desarrollamos con Taylor, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos x más a seno de x más b tangente de x, y estamos buscando el infinitésimo en cero. Entonces, a esto lo vamos a llamar f de x. Sabemos que f de x es igual a, evaluamos la función en cero, que tenemos x en 0 es 0, seno de 0 es 0, y tangente de 0 va a ser 0, por lo tanto tenemos 0. F segunda de x, f de 0, a que es igual, bueno, hay que derivar todos los términos, entonces tenemos 1 menos más a coseno de x más b sobre coseno cuadrado de x. ¿Está bien? Uno más a coseno de x más b coseno cuadrado de x. Nuevamente, evaluamos en 0. Evaluamos en 0. ¿Esto qué vale? Vale 1 a coseno de x, que coseno de 0 es 1, por lo tanto 1 más a más b sobre 1 al cuadrado. Por lo tanto tenemos 1 más a más b. Y nosotros acá encontramos que muchas combinaciones de a más b van a hacer que esta derivada sea 0. ¿Qué combinaciones podemos tener? Bueno, lo importante es que a más b más 1 sea 0, por lo tanto a más b más 1 es igual a 0. Vamos a ponerlo más abajo, en 0. De acá sacamos que a más b más 1 tiene que ser 0. ¿Para qué? Para que se anule la primera derivada. Como ya saben, lo que van a encontrar acá es un grado de libertad que tienen que a más b tiene que ser menos 1. Y luego vamos a f segunda de x, que va a ser igual a 1 derivado desaparece, tenemos menos a seno de x, más, y luego hay que hacer la derivada de coseno cuadrado de x, que es menos, es coseno cuadrado por la derivada de b, que va a ser 0, menos la derivada de coseno cuadrado. La derivada de coseno cuadrado es 2 seno coseno, seno de x, coseno de x, menos acá también, todo esto dividido coseno a la 4,
de x, no me equivoco, y esto evaluado nos va a dar 0, que no está bien, no daba 0, daba, disculpen, no, sí, nos daba 0, todavía que llega hasta el tercer término, ¿verdad? Está bien. Entonces, evaluando en 0, esto nos da 0. Por lo tanto, de acá no tenemos ninguna restricción, lo que significa menos b seno de x coseno de x, que cuando evaluamos en 0, todo este término va a dar 0. Por lo tanto, como de acá no sacamos ninguna restricción, podemos seguir derivando y buscar un grado más. Porque cada vez que estamos derivando, lo que estamos haciendo es aumentando el orden del infinitésimo en 1. Pasamos de, si al ser 0, en f de 0, teníamos un infinitésimo de orden 1. Luego acá tenemos uno de orden 2, 3, 1, 2, y ahora estamos buscando el tercer orden. Entonces tenemos que f tercera de x es igual a menos a coseno de x menos, y acá había que hacer la derivada, esto era más, si hacían toda la derivada y la evaluaban en 0, que es lo que había que hacer, terminaban con el valor b sobre 2, 2b, más eso derivado. Como ya saben derivar, estoy tomándome algunas libertades. Creo que ahora el audio me funciona bien, ¿saben? Porque acabo de escuchar cómo uno de ustedes hacía algún ruido, así que si alguno se anima, apruebe. Hola, Sí, se escucha. Bueno, no sé, buenas. no sé qué pasó antes entonces. Pero bueno, derivaban esta parte según x, que ya sabemos derivar, y eso es bastante engorroso y no es el objetivo de lo que estamos haciendo. Terminamos obteniendo el valor menos a más b igual a 0. Entonces acá, ¿qué teníamos? Teníamos que a es igual a b, y la otra condición que teníamos acá arriba es que a más b es igual a menos 1. Si nosotros acá probamos a seguir derivando, vamos a encontrar de que llegamos a derivadas no nulas, por lo tanto el orden va a frenarse en la f tercera. ¿Está bien? Entonces, conociendo cuánto tiene que valer cada a, b, resolviendo este sistema, hallamos que a es igual a 1/2 y b también, menos 1/2, y b también es menos 1/2. Entonces, con eso, lo que podemos hacer, tenemos estos valores. Si derivamos una vez más, este término no se anula. No se anula. Disculpen, este no lo tenía tan repasado. No, este término. Sí. Esta función, a medida que la van derivando, se anula siempre en 0 para los valores pares. Es decir, cuando lo derivan 0 veces, se anulaba. Cuando lo derivan 2 veces, nuevamente se anula. Cuando lo derivan 4 veces, también se anula. ¿Está bien? ¿De acá qué sacaban? Bueno, que podían llegar hasta acá, hasta el f tercera, averiguaban los dos valores, los valores de a y b, y a partir de ahí podían simplemente concluir de que lo podían hacer un infinitésimo de orden 3. ¿Qué es lo que pasa? Que si plantean un infinitésimo de orden 3, cuando hacen la siguiente derivada, que debería darle 0, tendrían como un orden más gratis, entre comillas.
Puedo revisar las cuentas porque me están diciendo que consiguieron distintos resultados y puede ser x más x menos x3 sobre 3. A más b menos 1 a menos b es igual a 0. Vamos a revisar las cuentas porque parece que no nos está dando de acuerdo. Si derivamos el término de acá, que es la derivada tercera de tangente de x, ¿qué tenemos? Tenemos menos 2 por la derivada de seno de x coseno de x, seno de x coseno de x, derivan y obtienen la derivada del primero por el segundo, entonces coseno cuadrado de x más la derivada del segundo con el primero, entonces menos seno cuadrado de x. Entonces tienen esto, es decir, tienen coseno a la 4 de x por coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y esto es menos seno de x coseno de x por la derivada de coseno a la 4, que lo averiguamos ahora, coseno a la 4 de x es igual a es coseno de x a la 4, entonces saca para afuera una, 4, la derivada de lo de adentro, la derivada de menos 4 seno de x. Por lo tanto, esto ya da una pista de que el resultado es... Entonces, coseno de 4 de x menos 4 seno de x. Y acá hay que ya saqué el 4, entonces es coseno a la 3 de x. Entonces, en conclusión, la derivada esa da... Y acá un menos 4 seno de x coseno al cubo de x. Todo eso dividido coseno a la 8 de x. Y revisando, poniendo, me faltó un b acá. Y poniendo 0 en el lugar de las x, tengo 1, tenemos 1, esto es 0. Luego tenemos 0 este término, 0 este término, esto se va. Está bien, menos 2b. Sí, perdonen. Creo que desaparecí en todas la primera vez que lo hice. Y bueno. No. Está bien, tenía razón. El menos 2, creo que cuando lo planteé la primera vez me olvidé de arrastrar el menos 2. Pero si evalúan toda esta fórmula en x igual 0, todos estos términos se van porque tienen seno de x, que es 0. Por lo tanto, esos términos se van. Tienen menos 2b. Todo este término de acá se evalúa en 1, por lo tanto tienen menos 2b dividido coseno a la 8 de x, que les termina quedando 1, por lo tanto es menos 2b. Entonces, si hacemos las cosas bien ahora, tenemos que f tercera de 0 nos quedaba menos a menos 2b. Acá teníamos menos y ahí abajo lo había puesto con más y había aparecido un menos. No, esto es más 2b igual a 0. Ahora sí. Profe, es 2b positivo, ¿no? Ah, está, sí. Sí, ahora sí. Ahí va. Bueno, y ahora resolviendo bien el sistema, tenemos a más b más 1 igual a 0 y al mismo tiempo 2b
igual a... Entonces acá sacamos la conclusión de que sumamos para arriba 3b es igual a menos 1. Entonces b es igual a menos 1/3. A es igual a 4/3. ¿Ahora sí? ¿Está bien ahora? Tenemos a más b más 1. Claro, no, menos 2/3. Sí. Hice mal esa cuenta. Menos 2/3. Bien. Entonces, con esta conclusión, como al derivar 3 veces llegamos a encontrar los valores tanto de A como de B, pueden llegar a la conclusión de que están frente a un infinitésimo de orden 3. Lo que termina sucediendo es que se puede llevar a un infinitésimo de orden 4. ¿Por qué? Porque al realizar la siguiente derivada, que no la vamos a hacer porque si la anterior ya era fea, la siguiente es peor, pero al realizar la siguiente derivada van a encontrar de que da 0, es decir, da 0 de un valor independiente de A o de B. Por lo tanto, van a poder escribir f de x de la siguiente manera. Van a poder afirmar que f de x es igual a, lo acabo de agarrar, sí, a más b más 1 era igual a 0. ¿Cómo quedaban los coeficientes? A más b menos 1 era a más b más 1 por x más el de x cuadrado va a ser 0 y el de x al cubo dijimos que es menos a más 2b. Entonces tenemos menos a más 2b dividido 3 factorial por x al cubo. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, podríamos poner otro término acá que es f cuarta de 0 dividido 4 factorial x a la 4 más R4. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos escribirlo de esta forma y ahora mismo no vamos a averiguar ese valor porque es más engorroso aún, pero lo que resulta es que f cuarta de 0 es 0 sin importar los valores de b. Es decir, f cuarta de 0 es igual a 0 para todo a y b. Por lo tanto, podemos olvidarnos de este término y ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos un infinitésimo de orden 4. Si ustedes simplemente se derivan hasta encontrar el primer infinitésimo, los primeros valores de a y b que les cumplen, hubieran frenado en el tercero. ¿Por qué? Porque iban a encontrar que menos a, poniendo los valores menos 1/3 y menos 2/3, llegaban a su solución, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sucede? Iban a afirmar de que era un infinitésimo de orden 3, cuando en realidad, como el siguiente término era nulo, es en realidad un infinitésimo de orden 4. Exacto, para ver el orden, lo que van a tener que hacer es derivar y los valores de A, B y C los van a imponer para que los términos que parecen no nulos del desarrollo de Taylor sean nulos. Es decir, van a llegar a algún término intermedio, como en este caso, A más B más 1 o menos A más 2B, y ustedes van a tener que imponer a fuerza que sea 0, esos parámetros. Consiguiendo los valores de A y B para que sea 0, bueno, ¿qué va a ocurrir? Van a poder decir que son todos nulos hasta cierto punto donde les va a quedar el infinitésimo de orden tanto como hayan podido derivar. Pero lo importante acá es que este término es igual a 0 por esto de acá. Porque f cuarta de 0 es 0 para cualquier b. Por lo tanto, con esa conclusión es que esto lo pueden llevar a un infinitésimo de orden 4 para los valores menos 1/3 y menos 2/3. Y bueno, lo pueden confirmar porque si derivan una quinta vez, les iba a dar algo no compatible, es decir, les iba a dar algo que
con estos valores de A y B no iba a ser 0. De la derivada segunda no sacamos ninguna ecuación porque, como nos daba 0, al sustituir el término en el desarrollo de Taylor nos hubiera dado 0. Exacto, en realidad eso es lo que dice, es como dice Mateo. Como nos informan de que tenemos que encontrar un A y B para que sea un infinitésimo, nosotros vamos a trabajar como si fuese un infinitésimo. Por lo tanto, sabemos que su desarrollo de Taylor tiene que anularse. La otra forma que habíamos visto en la clase pasada consistía en plantear la división entre f de x y el x a la r con un r desconocido. Y lo que iban a tener que hacer era derivar hasta que no pudieran de nuevo imponer que sea 0 el denominador. Es decir, cuando la derivada de esta función no le podía dar 0, es decir, no importa qué valores de b tomaran, porque le rompía unos anteriores o porque no existían para el nuevo, cuando llegaban a ese punto es ahí que ustedes tenían que decir, bueno, me quedo con los valores anteriores y el orden es el encontrado. ¿Alguna duda? ¿Cómo se halla lo de la parte principal? Con la parte principal lo que van a ver es el principio de lo que es el infinitésimo, ¿no? Ustedes, es decir, hacen todo el desarrollo y llegan hasta acá, hasta el R4, lo que van a hacer es encontrar pueden encontrar el primer término de R4 cuando lo siguen desarrollando según Taylor y se quedan con eso como la parte principal. La derivada cuarta, ¿a quién le respondo? Diego. La derivada cuarta, que no lo hicimos porque era bastante más engorrosa y me quedé sin pizarrón escribiendo la derivada tercera, haciendo la derivada cuarta mucho peor. Pero bueno, la derivada cuarta les va a dar 0, no importa qué valores de A y B tomen. Seguramente, si no me equivoco, es porque toda la derivada les va a quedar multiplicado por un seno de x, y si evalúan eso en 0, el seno de x va a ser 0 y se va a comer a todo el resto de la derivada, entonces todo el valor va a ser 0. Como da 0, ¿qué es lo que sucede? Ustedes pueden considerar como que están incluyendo el término de x a la 4 en el desarrollo de Taylor, pero en realidad va a ser 0. Por lo tanto, desarrollan un término más, pero no imponen ninguna condición extra. Por lo tanto, es decir, están subiendo el orden del infinitésimo gratis. La única forma de afirmar que la derivada de orden 4 de f es 0 es calculándolo. ¿Sí? Si encontrás otra forma, podemos avisarle a unos cuantos matemáticos que les encantaría. Pero sí, alternativamente, bueno, podrías ver si la función f tercera presenta un máximo en el punto, pero no. ¿Y por qué no podría subir a 5? Porque, si no me equivoco, la derivada quinta da no nula para estos valores de A y B. Nuevamente, no me alcanza el pizarrón para hacer la derivada quinta, todo el razonamiento y escribir las sumas y productos de senos y cosenos, pero para que sea más fácil fijarse pueden ponerlo en alguna calculadora de derivadas en internet y van a encontrar que la derivada quinta evaluada en 0 les tendría que dar 0. No, la parte principal sale de la derivada quinta. No podrías hacer otro sistema y sacar otros valores de B. En sí, para estos problemas de infinitésimos, lo más importante, o sea, lo que tiene que buscar es que se vayan anulando las derivadas todo el tiempo. Lo máximo posible tienen que buscar que se anulen las derivadas. Si ustedes no... ¿Cómo era la pregunta? Si ustedes en realidad, cuando llegan a algo, plantean un sistema distinto, eso tiene que estar viniendo porque están derivando distinto. Porque las dos formas más fáciles son o mediante el desarrollo de Taylor,
y buscar que todos los términos posibles sean nulos y quedarse con el resto. O la otra es, se plantea la división entre x más a seno de x más b tangente de x, dividido x elevado a la 1r, donde r es el orden de infinitésimo que están buscando. Y ahí lo que van a hacer es, como saben que ese límite tiene que dar 0, bueno, pueden aplicar L'Hopital. ¿Cuántas veces? Todas las posibles. O sea, ustedes van a imponer que puedan aplicar L'Hopital. Cuando hacen eso, lo que van a encontrar es que es lo mismo. Van a encontrar que piden que las derivadas se vayan anulando. Entonces, el sistema en realidad siempre se consiste en imponer que las derivadas sean nulas. Si ustedes llegan a un sistema distinto, en realidad lo que está sucediendo es que derivaron y les dio distinto, que no debería pasar. ¿Queda un minuto? Bien, ya empezamos de nuevo luego entonces. ¿Alguna pregunta más sobre los infinitésimos? Si la quinta de algo que no es 0 no puede ser... Si la quinta da algo que no es 0, no puedes utilizar esta ecuación y hacer un 3×3 y sacar otros valores de A y B. Capaz, ya lo dijiste, pero no entendí. ¿Qué es lo que sucede? Tienen esta solución, ¿no? Pero un sistema de 3×3 necesita de 3 incógnitas, y acá solo tenemos 2. Es decir, el sistema, si ustedes plantearon un sistema de 2×2 y encontraron la solución. Cuando plantean un sistema de 3×3, existen dos opciones. O no tiene solución, o tiene una solución y es esta. ¿Está bien? Por lo tanto, la solución o es esta o no existe a medida que siguen derivando. Es decir, la quinta, cuando les den no nula, van a ver que esta solución, menos 1/3, menos 2/3, no les va a servir. ¿El ejercicio 5 es hacerlo medio genérico o qué? Ah, teníamos el 5, yo ya me lo había olvidado. Sí, no, vamos a hacer uno del 5. Vamos a hacer el A y el B y el C vamos a hacer, y bueno, con eso en realidad el resto son medianamente parecidos. La idea siempre es similar, siempre es que la derivada de la función con la que están trabajando tiene algo que sucede, se repite una y otra vez, y con eso van a poder expresar el término genérico del desarrollo de Taylor. 5B. En 5b lo que tenemos ahora es la función 1 sobre a menos x, y nos piden el polinomio de Taylor de grado n de f en el punto 0, ¿no? ¿0? Sí, 0. Entonces lo que tenemos que estudiar es la derivada de la función f de x, que la podemos ver como a menos x a la menos 1. Los últimos del 5. Hay uno. Seguramente el que les preocupa es el que está expresado con el doble factorial en el práctico. ¿Cuál es el que está expresado con doble factorial en la solución? ¿El del E? Porque supongo que es ese el que no les trae paz. Pero bueno, cuando empezamos a derivar, si estamos derivando la función a menos x a la menos 1, por regla de la cadena tenemos que poner menos 1 por menos 1, que cuando bajan el de derivar, por a menos x, este coeficiente restándole 1, menos 2. Entonces esto es a menos x a la menos 2. Luego buscamos la derivada segunda, para ir haciéndonos una idea. Porque recuerden, cuando tienen que expresar algo que tiene una forma genérica, es decir, como el término genérico del desarrollo de Taylor de una función, es una muy buena idea empezar viendo los primeros términos qué tal son, para así saben, bueno, tiene que parecerse a esto. Cuando hacen la derivada segunda, ¿qué van a encontrar? Regla de la cadena, sale el menos 2 para afuera de la derivada de esto. Y la derivada de adentro es menos 1. Y acá tienen entonces a menos x a la menos 3. Que nuevamente el menos 1 se va con el menos del menos 2. Entonces ahora bien, la derivada tercera de x es igual a el 2 que venía de antes, el menos 1, que es la derivada de adentro, el menos 3, que es el exponente, y luego a menos x a la menos 4. ¿No? ¿Y qué sucede? Bueno, de nuevo los menos se van.
¿No lo prueban? No se les va a pedir que hagan una prueba por inducción completa, que el término genérico del desarrollo de Taylor que ustedes plantearon es la derivada enésima de la función. Eso no se lo van a pedir. Si lo quieren hacer, son el monstruo, porque no va a caber duda de que claramente está. Estas no son tan inaccesibles, o sea, siempre son o cíclicas, en cuyo caso ahora vamos a ver una forma en la que se pueden expresar cómo quedan las derivadas que son cíclicas. O si no son cíclicas, van a ser, no me sale ahora la palabra, o van a ser predecibles. Suele ser como dice Juliana, van a probar las primeras y van a encontrar algo en común. Acá, ¿qué es lo que están viendo, no? El a menos x, cada vez que deriva, lo único que hace es baja una vez el exponente, de menos 2 a menos 3 a menos 4, y ahora va a quedar en menos 5, y el exponente va saliendo, ¿no? 2 por 3, por menos 4, por menos 1, por a menos x a la menos 5. ¿Está bien? Entonces, con esta información, ¿qué es lo que ven? A medida que derivan, siempre el exponente sale para afuera y el exponente va aumentando de a 1. Y siempre pueden considerar como si saliese en valor absoluto, en positivo. ¿Por qué? Porque siempre sale un menos 1 para cambiarle el signo. Entonces, sabiendo eso, lo que va sucediendo es que se va formando un factorial acá. Porque acá tenemos un 2, un 3 y un 4. La siguiente vez va a venir un 5. La siguiente vez va a venir un 6. Y así semejante. Exacto. Los números que no son 1, o sea, el 2, el menos 3, el menos 4, salen siempre del exponente de a menos x. Y el 1 sale de hacer regla de la cadena y que el hecho de que a menos x deriva a menos 1. Deriva en menos 1. El tema, Marcos, es que no tienen los signos cambiados, porque cada vez que sale uno que es un menos 5, ¿no? Pero cuando sale el menos 5, siempre también sale un menos 1 de adentro de la regla de la cadena, que le cambia el signo a 5. Por lo tanto, los que van apareciendo acá siempre son positivos. Entonces, lo que pueden hacer es expresar la derivada enésima. Lo voy a hacer acá abajo. La derivada enésima de x es igual a n factorial por a menos x a la menos n más 1. Paréntesis ahí. N más. ¿Está bien? Si en algún momento queda como una especie de factorial con los signos cambiados, lo que pueden hacer es poner, ¿cómo es esto? Pueden poner un menos 1 a la n, cosa de que vaya cambiando el signo cada vez. Si ustedes tienen uno que, por ejemplo, si lo de adentro fuera x menos a en vez de a menos x, el menos 1 no saldría. Entonces tendrían un factorial pero que va cambiando, sería, digamos, menos 2, 6, menos 24, 120 y así. Si ustedes multiplican por un menos 1 a la n, se podrían asegurar de que va cambiando el signo cada vez. Entonces, teniendo esto, sabemos ahora cuánto vale la derivada enésima. Evalúa en 0, bueno, sería tan fácil como anular el x y tenemos a la menos n más 1. Por lo tanto, el desarrollo de Maclaurin de grado n va a ser la sumatoria desde k igual 0 hasta n de k factorial dividido, ¿no? Esta k factorial viene de acá, de la derivada enésima. Luego acá tenemos el a menos x, vamos a poner acá, a menos x, pero x sabemos que es 0. ¿Por qué? Porque en el término de la fórmula de Maclaurin hay que evaluar en 0 la derivada. Por lo tanto, a la menos n más 1, pero como sabemos que n más 1 siempre es positivo, lo podemos poner como que está dividiendo, por lo tanto, a la
K más 1. ¿Y qué sucede ahora? Ahora para terminar el término de Maclaurin, tiene que aparecer un K factorial. 1 sobre K factorial. Entonces acá les remarco, este K factorial sale de la derivada, K factorial de la derivada. Y este es un K factorial de Maclaurin. Pero convenientemente, ¿qué sucede? Se van a ir, ¿no? Este K factorial se va con este, y acá nos queda, bueno, el término del polinomio Maclaurin x a la K. ¿Por qué es que a la K más 1 y no a la K? No, a menos X. Porque aparte que estamos, Maclaurin es en 0, el desarrollo de Taylor. Y en los coeficientes de Maclaurin, ustedes calculan la derivada y luego la evalúan en el punto. Como el punto en el que se está trabajando es 0, es decir, en vez de a menos X, es a menos 0. Y bueno, lo escribimos como a nomás. De Maclaurin, de Taylor, o sea, como le quieran poner, sí, está mejor por de Taylor, para ser correctos. Recuerden siempre que Maclaurin es un caso específico de Taylor. Maclaurin es Taylor con A igual 0. Entonces, ahora ya sabemos cómo es la fórmula de Taylor de grado n en 0 para cualquier función de la forma a menos 1 sobre a menos x. Luego de que conseguimos la fórmula la derivada enésima de x, ¿no? O sea, te recuerdo que lo que hacíamos es sustituíamos en la fórmula del desarrollo de Taylor, que te dice, es la sumatoria desde k igual 0 hasta n de f derivado k veces evaluado en el punto, o sea, como estamos en 0, acá ponemos 0, dividido k factorial por x menos el punto, pero el punto en el que estamos es 0, por lo tanto menos nada, elevado a la k. ¿Está bien? Lo que hicimos simplemente acá es sustituir el valor de fk0 acá, que es este valor. Esa es la derivada. Este k factorial es el del desarrollo, y luego el x a la k aparece igual. Habían preguntado por qué, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué es que es a a la k más 1 y no a menos x? No, eso ya habíamos visto. El Taylor... Ahí va. ¿Quedó alguna duda entonces? Bien. Pues yo les cuento por qué hago la diferencia clara de que este k factorial es de la derivada y este k factorial es de Taylor. Muchas veces lo que pasa es que empiezan a desarrollar una serie de Taylor ¿cómo es? O sea, como la conocen, y en cierto punto llegan a una derivada que ya conocen. Es decir, por ejemplo, empiezan a derivar algo y llegan a 1 sobre a menos x. ¿Está bien? Y ustedes pueden decir, yo sé cómo es la derivada, la fórmula de Taylor de 1 sobre a menos x. Es 1 sobre a la k más 1 por x a la k. Eso es lo que a veces sucede, que se apuran y piensan en eso. Pero no va a ser así en esos casos. ¿Por qué? Porque como ustedes llegaron, supónganse que derivaron 2 veces y llegaron a 1 sobre a menos x, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este k factorial del desarrollo de Taylor no sería k factorial, sería k más 2. Porque digamos, este k avanza cuando arranca el Taylor. Si arranca el Taylor antes de llegar a este término, entonces tienen que asegurarse de que cuando lleguen a este término, este k ya esté avanzado lo necesario. En el caso que expresé, que es el que vamos a ver ahora, le va a quedar desfasado 1.
Entonces, ahora el que plantea es el C, que dice el logaritmo de 1 menos x. Bueno, ustedes saben que f' de x es igual 1 sobre 1 menos x, menos. ¿Está bien? Y acá es lo que yo les digo. Ustedes ya vieron recién que cuando hacían el desarrollo de 1 sobre a más x, a menos x, ya sabían cómo era la fórmula. Entonces, ustedes quizás se veían inclinados a decir, perfecto, entonces el desarrollo de la función f, el punto 0, iba a ser igual a el primer punto, que es evaluar esto en 0, por lo tanto el logaritmo de 1, que es 0, más, y acá pegaban el desarrollo de Maclaurin de este término, y decían, bueno, venía con un menos en particular, entonces menos la sumatoria de k igual 0 hasta n de 1 sobre a la k más 1, x a la k. Pero eso está mal. No pueden hacer eso porque, como ya les dije, ustedes antes estaban tachando el k factorial y ahora en verdad no podrían tachar el k factorial si lo intentan de nuevo. Y ahora vamos a ver bien cómo queda. Cuando hacen f segunda de x, bueno, ya vimos cómo es, me queda menos 1 sobre 1 menos x a la 2, f tercera de x es igual menos 2 sobre 1 menos x a la 2. Entonces acá lo que ven es que la derivada enésima de x, ¿a qué es igual? Fíjense que cuando derivan 3 veces, están empezando en 2 factorial. En el anterior sí, en la parte B sí se tachaban los factoriales. Ahora lo que no pueden hacer es sustituir la fórmula porque los factoriales que se tachaban antes aparecen a distinto ritmo ahora. Tiré todo. Aparecen a distinto ritmo. Fíjense que ahora en la derivada segunda tienen 1, es decir, el factorial de 1. En la derivada tercera recién aparece el factorial de 2. Es decir, en la derivada primera lo que tenían era el factorial de 0. Entonces, la derivada enésima es menos 1 sobre 1 menos x a la n menos 1. Esto no es 1. Y esto es n menos 1 factorial. Si n es distinto de 0. Si n es igual a 0, bueno, es el logaritmo de 1 menos x. Sí, perdón. Ah, yo estaba mirando eso, entonces es n acá. Ahora sí. Sí, estaba mal. Me había olvidado de aumentarlo de la segunda a la tercera derivada. Pero lo que ven ahora es que antes, o sea, cuando derivaban n veces, iban a tener en el exponente n más 1. Pero ahora no, ahora tienen n y en vez de tener n más 1, tienen una n normal. Y luego el factorial les queda uno para atrás, les queda n menos 1 factorial. Por lo tanto, sabiendo esto, ahora vamos a ver cómo queda al sustituirlo en la fórmula del desarrollo. Porque saben que el desarrollo del polinomio de Taylor, del punto 0, va a ser igual a... Esta fórmula sirve para n distintos de 0. ¿No? ¿Por qué la primera es negativa? Porque al derivar el logaritmo de 1 menos x es la derivada de 1 menos x, es decir, menos 1, por 1 sobre f de x, la derivada del logaritmo, entonces queda menos 1 sobre 1 menos x. La derivada segunda queda negativa.
Porque fíjense que tienen menos 1 menos x a la menos 1, ¿no? Están derivando. Acuérdense de esto. Tienen el primer menos 1, que es el que yo venía. El siguiente menos 1 es el que sale por regla de la cadena. Y luego sale un menos 1 más al tomar el exponente, ¿no? O sea, este menos 1 venía. Este menos 1 sale, la derivada de esto sale para afuera y es menos 1. Y luego hay que sacar el menos 1 del exponente. Y en total todo esto es negativo. ¿Y qué más preguntan? Bueno, entonces, teniendo esto, el primer n tiene que ser distinto de 0, porque como ya les expliqué, en n igual 0 es logaritmo de 1 menos x, y esto no es ni cerca de un logaritmo. Y además, si tenemos n igual 0, arriba tenemos el menos 1 factorial, que no lo vamos a explicar, pero hay una forma de extender la función factorial a los negativos. No viene el caso, por eso se diferencia el caso de n igual 0. Entonces, tenemos, el primer término va a ser 0. ¿Por qué? Porque es sustituir x igual 0 acá, y tenemos 0. Luego, el segundo término, que ya va a estar adentro de la sumatoria, ¿qué tenemos? Desde k igual 0, desde k igual 1, perdón, hasta n, y vamos a poner la derivada enésima evaluada en x. Tenemos n menos 1 factorial, dividido 1 menos x, a la, perdón, n no, k. 1 menos x a la k, me faltó el menos. Luego queda dividido k factorial. ¿Por qué? Porque acá estamos empezando en el término 1 de Maclaurin. ¿Está bien? Dividido k factorial por x a la k. Este no va. Esto queda 1 a la k. Entonces lo pueden ver como p sub n de f, 0 es igual a menos la sumatoria desde k igual 1 hasta n de k menos 1 dividido k menos 1 factorial dividido k factorial. Si se dan cuenta, esto es el producto de todos los términos hasta k menos 1, esto es el producto de todos los términos hasta k. Por lo tanto, Se queda acá. todos los términos hasta k menos 1, y tienen 1 sobre k, x a la k. Profe, ¿por qué sacaste el x que estaba restando al 1 y el otro lo dejás, el que es x a la k? Acuérdense, acá, cuando vos mencionás que sacamos este x, recuérdense que el desarrollo de Taylor, ustedes la derivada la tienen que evaluar en 0, o en el punto en el que le estén trabajando, pero lo tienen que evaluar. Por eso, este 0, esta x desaparece, porque la evaluamos en 0. Si fuera el Taylor en menos 2, bueno, acá donde estaba x poníamos menos 2. Y además recuérdense, esto es lo que llamamos el polinomio de Taylor. Por lo tanto, en realidad, si tuviéramos una x dividiendo acá, ya no tendríamos un polinomio, por lo que no tendría mucho sentido. Pero lo más importante es eso. Ustedes van a estar acostumbrados como a manejar 2x. La x que ustedes sienten que tiene que estar por la derivada, pero recuerden que la derivada tiene que ir evaluada, y luego está la x que aparece porque, para hacer el polinomio de Taylor, porque si no tienen esto, en realidad les va a quedar una constante. Esto no lo evalúan. Porque en realidad si evalúan la x del polinomio de Taylor, lo que van a conseguir es el término independiente y les va a quedar la igualdad. Logaritmo de 1 menos x es igual al término independiente 0. Y va a tener razón, digamos. Claro, pero lo que les contaba era que cuidado con este k. Porque este k era lo que aparecía debido a que había empezado, no podíamos simplemente sustituir la fórmula que conocíamos para el Taylor de 1 sobre 1 menos x, ya que nos olvidaríamos del factorial.
No, la E, cuidado que, o sea, el término del principio es logaritmo de 1 menos x evaluado en 0. Y queda logaritmo de 1 y logaritmo de 1 es 0. Está, perfecto. Bien. Los otros ejercicios se resuelven bastante parecido. En algunos hay que tener más cuidado con lo que son los factoriales y semejante. Creo que no, en la solución de práctico no recuerdo al final con qué quedó escrito, si quedó escrito con doble factorial, que es la función factorial, pero para los impares, pero también lo podían escribir con el uso del factorial y dividiendo 2 a la n y otras cosas, que es medio extraño. Tomás, esta x se va porque acordate que la fórmula de Taylor es f, perdón, vamos a hacer más arriba, f derivado k veces evaluado en 0. ¿No? Bueno, esto acá te queda dividido el k factorial, x a la k. Esto es un Maclaurin, no importa, hace lo mismo. Pero fíjate eso, ¿no? F, la derivada késima de f en 0. Como estás evaluando en 0, una función evaluada es un número, ¿está bien? No va a tener x, va a ser un número constante. Entonces, por eso es que les queda, es que se va la x. ¿Por qué? Porque estamos poniendo 0 en esta parte. Entonces, acá, fíjate que la diferencia entre este y este es que acá hay una x y en esa hay un 0. Por lo tanto, si nosotros ponemos el 0 acá, también tenemos que sustituir el 0 acá, en la función. Y 1 menos 0 nos va a quedar 0. Por lo tanto, acá queda, 1 menos 0 nos va a quedar 1. Por lo tanto, es que acá aparece solo el 1 y la x no está. Constanza, si no te dé mucho problema, el 9 lo dejo un poco para el final porque es un segundo explicárselo. Van a ver por qué es así, pero es un instante, así que no te preocupes. Y luego pasamos al ejercicio 7. Como les decía, el resto del ejercicio 5 es todo bastante similar. En algunos, o sea, los senos, lo que tienen en particular es que, o sea, los senos y cosenos y las fórmulas trigonométricas es que se repiten luego de un tiempo. Entonces, supongan que tienen, les voy a dar un pique, digamos, y no, así no les molesto mucho, pero los dejo hacerlo. Supongan que tienen una fórmula que es, ¿cómo es esta que estoy pensando? No está en el práctico. Seno de x coseno de x. No, sí, seno de x coseno de x, ¿no? A medida que la derivan va pasando lo siguiente. Cuando la derivan por primera vez, es seno de x, se deriva coseno de x, entonces tienen coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y después esto es coseno cuadrado, les queda menos 2. Coseno cuadrado es seno de x, coseno cuadrado de x derivado es seno de x, no, este es menos 2 seno coseno, 2 seno coseno, y esto es menos 2 seno coseno, o sea, esto también, menos 2 seno coseno. Entonces acá tienen menos 4 seno de x coseno de x. ¿No? Lo que termina sucediendo es que llegan a lo mismo. Les estoy mostrando un poco cómo pueden resolver los ejercicios que tienen senos y cosenos. Para que no se quemen la cabeza. Si se fijan, ¿qué pasa? Derivaron 2 veces y llegaron de vuelta a lo inicial, pero con una constante. ¿Qué van a hacer con eso? Bueno,
tienen que encontrar una forma, digamos, de lo más fácil que les puedo recomendar es que vayan de a dos los términos. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Bueno, pueden tomar y decir el polinomio, o sea, a medida que si ustedes derivan dos veces, es decir, f de 2n de x, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar, como derivan un número par de veces, siempre van a quedar en algo así. Por lo tanto, les va a quedar menos 4 a la n seno de x coseno de x. Y si ustedes tienen la derivada de 2n menos 1 veces, más 1 veces, para que quede bien, les va a quedar exactamente esta, es decir, menos 4 a la n, no, perdón, les va a quedar menos 4 a la n, porque es decir, ustedes ya derivaron n veces, o sea, las n veces que hicieron esta derivación, la van a hacer aparecer como menos 4 a la n. Pero ahora van a hacer aparecer coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Está bien? Y una forma en la que pueden hacer para expresar la sumatoria es decir, bueno, la sumatoria pueden expresar, por ejemplo, si quieren, el polinomio lo expresan solo para los n múltiplos de 2. Por ejemplo, dicen el polinomio de n sobre 2, fx, y pueden decir que esto es igual a la sumatoria desde 2n, tiene que ir acá, 2n, desde k igual 0 hasta n, y lo que hacen es juntan estos dos términos, ¿no? Es decir, ponen menos 4 a la n, lo voy a poner multiplicando todo, seno de x, coseno de x, dividido k factorial por x a la k, más, se me taló el renglón y escribí para cualquier lado, seno de x, coseno de x, dividido k factorial por x a la k, más, ponen ahora la otra fórmula, y dicen coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, dividido todo eso, k más 1 factorial, por x a la k más 1. Si ven, así lo que están haciendo, en verdad, es expresando el polinomio de Taylor para los grados, para los de orden par, y por lo tanto lo que hacen es, en vez de traerlos de a uno los términos, los traen de a dos. Es decir, traen este y los escriben así. En otros casos lo pueden también hacer por casos, si quieren hacerlo para el n genérico, dicen, si n es par, lo cortan por ahí, o sea, lo expresan así y el último término lo cortan, y si n es impar, lo hacen como tiene que ir, pero para el otro lado, digamos. Agregan o quitan el término que es necesario. Marcos, sí, el producto de los Taylors es en realidad el Taylor del producto, si no me equivoco, pero ¿qué resulta? O sea, tendrías que hacer un producto de dos n ohmios, es decir, de dos sumas de n términos que además no pueden juntarse. Por lo tanto, es como que te va a quedar algo increíblemente engorroso. Igual, no, el producto del desarrollo de Taylor de dos... No podés hacer el producto, porque el producto de seno de x, con la suma sí funciona, pero pensalo así. El producto del polinomio de Taylor de grado n y el producto del polinomio de Taylor de grado n de coseno, si vos tomás el polinomio de Taylor de grado n de ambos, el producto te va a quedar de grado 2n. Quedarte con los términos de grado menor o igual. No sabría decirte ahora si se puede. En la mayoría de los casos te diría que no te ahorra trabajo eso.
Sí, el hecho de que acá, como les mostré, tienen k factorial, x a la k y k más 1 factorial, lo que hacen es traen estos términos de a pares. Por eso les queda, lo pueden hacer para los polinomios de grado par, 2n. O sea, si les piden el de grado n en particular, y no el de grado 2n o una forma bastante genérica, lo que pueden hacer es decir, bueno, el de los grados pares es así, el de los grados pares es así, el de los grados impares va a ser la misma fórmula, salvo que le tienen que sumar el otro que falta. Igual ahora que pienso, ¿esto queda hecho para pares o para impares? No, esto queda hecho para pares. ¿Cuántos términos hay? Igual hay. Entonces A, este es A, este es A y este es A. Sí, para el ejercicio ese en el que trabajan sí tiene que ser 0. Lo hace más fácil porque hace que se le vayan estos términos, se le van a ir y queda solo con estos. Pero de igual forma, yo quería que lo vieran por el hecho este de que pueden agrupar dos derivadas juntas si es cíclica y se complica. Hay otro más adelante que tiene ciclo 4, que también lo pueden juntar de a 4 las derivadas y lo pueden expresar bastante parecido. De la sumatoria... y no es lindo. Podés poner una función partida dentro de la sumatoria, sí, o sea, poner acá adentro h de x y acá abajo definirla, pero no es así como lo mejor. Es mejor que definan el polinomio como partido, digan el polinomio este vale o tanto o tal otro, eso que es mejor a que hagan eso en verdad. Bueno. El 6 es bastante sencillo, parecido a lo que ya hicimos, así que no les va a generar dificultad. Solo que, o sea, en un momento les piden aplicarle el logaritmo a una cosa que ya saben calcularle en Taylor, común. Ahora nos piden calcular los siguientes límites con el polinomio de Taylor. Este fue el comentario que hice la otra vez, que como es, donde asumí que sabían Taylor, pero aún no lo sabían, de cómo en realidad Taylor y L'Hopital están basados en exactamente lo mismo y van a llegar siempre al mismo resultado mediante esos. Y en realidad se basan en lo de las derivadas nulas. Entonces, ¿cuál están pidiendo C, D o el F? Vamos a hacer el C y el F. El C primero, que nos pide seno de x menos x coseno de x dividido x al alfa. Límite cuando x tiende a 0 más. ¿0 más? Permiso. Entonces vamos a ver cuánto da. O sea, cuando ustedes tienen algo planteado de esta forma y lo de abajo es un polinomio, ¿no? Ese es el formato más fácil, que es, si está viviendo un polinomio, es bastante sencillo darse cuenta de cómo hay que proceder. ¿Por qué? Porque a lo de arriba le van a hacer el desarrollo de Taylor y luego van a poder tener una división de polinomios que saben hacer y les va a quedar un infinitesimal que se les tiene que ir con lo que tengan abajo y pipí cucú queda todo hecho. Entonces, cuando tienen seno de cuánto queda porque se está por cortar. Bueno, como les venía diciendo, antes de que predijera cómo se cortaba la llamada,
cuando tienen una forma que es una función dividido un polinomio, es muy fácil hacer Taylor para ver el resultado. ¿Por qué? Porque hacen Taylor para lo de arriba y van a encontrar toda la expresión de Taylor necesaria, y entonces van a tener luego un cociente de polinomios. Polinomios saben dividir sin problema, y el último que les va a quedar restando es un infinitésimo dividido algo, lo dividen y queda resuelto el problema. Por lo tanto, acá lo que vamos a hacer es el desarrollo de Taylor de seno de x coseno de x. Entonces, f' de x es coseno de x menos x coseno de x. Primero tenemos coseno de x y luego tenemos más x seno de x. Cuando lo evaluamos en 0, se van los cosenos y esto da 0. F de 0 también nos da 0. Derivada segundo tenemos x seno de x, es lo que hay que derivar. Entonces sabemos que esto es seno de x más x seno de x nos da seno de x más x coseno de x. En 0 nos da 0, porque esto es 0, y x por coseno nos va a dar 0. Luego tenemos la tercera de x, y nos va a dar 2 coseno de x más, eso es la derivada de estos dos senos, x coseno de x, que se deriva a coseno de x menos seno de x. ¿No un seno de x? ¿Dónde? En la derivada segunda. Porque solo te queda x seno de x para derivar. X seno de x, sí, pero... tenés razón, sí. Derivé uno de más, perdón. Hice aparecer más, hice más heavy. Entonces acá luego tenemos coseno de x, que surge de derivar seno de x. Coseno de x menos seno de x surge de derivar x coseno de x. Evaluado en 0, esto nos da 2. ¿No falta un x ahí? ¿Qué? ¿No falta un x? Sí, señor. Este es el primer término del desarrollo de Taylor que nos va a dar no nulo. Entonces, cuando planteamos nuevamente el límite, pero con el desarrollo de Taylor, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de, ahora vamos a poner el polinomio de Taylor, nos va a dar 0, 0, 0, 2 sobre 3 factorial sobre x por x a la 3. 2 sobre 3 factorial por x a la 3 dividido x a la alfa más un infinitésimo de grado 3. Entonces ahora lo que hacen es dividen este en dos partes distintas, es decir, van a quedarse por un lado con 2 sobre 3 factorial x a la 3 sobre x a la alfa, y acá van a quedarse con R3 f de x, que es igual a 2 sobre 3 factorial es un tercio x, y ya hacemos la raíz y nos queda 3 menos alfa, más R3 f de x sobre x a la r, a la alfa. Y acá es cuando tienen que ver bien qué es lo que está sucediendo. Si ustedes toman alfa como un valor más grande que 3, acá van a tener x con un exponente negativo. Y x con el exponente negativo les va a quedar 1 sobre algo, donde ese algo va a tender a 0, por lo tanto, eso sería infinito acá. Y al mismo tiempo acá, si tienen un infinitésimo dividido algo que es de un orden más alto que el orden del infinitésimo, ya el comportamiento no es predecible.
Si ponen un grado más chico si ponen un alfa más chico que 3, pueden garantizarse de que va a dar 0. ¿Por qué? Porque van a tener 1 sobre 3, x un número que va a ser positivo, por lo tanto, esto va a tender a 0. Y acá van a tener un infinitésimo de orden 3 dividido algo que es de orden 3, que es de orden dividido un x a algo más chico que 3. Por lo tanto, esto va a ser 0. Tomando alfa como 3, lo que va a suceder es que el límite les va a dar. Esto de acá va a ser 1/3 por x a la 0, y el resto 3 f de x, también, el infinitésimo de orden 3 de f de x dividido x a la 3, también les va a dar 0. ¿Está bien? ¿Por qué lo hacemos solo hasta orden 3? Que es una de las preguntas. Bueno, lo podríamos seguir haciendo hasta órdenes más altos. Por ejemplo, vamos a poner acá la derivada cuarta. Nos va a dar menos 2 seno de x y menos x seno de x queda menos seno de x menos seno de x menos x cos x. O sea, si lo hacen hasta grado 4, la derivada también les va a dar 0. Y en realidad, al ser la derivada 0, podrían ponerlo, no va a cambiar este polinomio, pero sí lo que va a suceder es que le va a quedar un infinitésimo de orden 4 dividido un x a la alfa, donde van a poder asegurar que va a seguir siendo 0, entonces va a quedar igual. Si ustedes llegan hasta un punto donde tienen otro término, que deberían encontrarlo en algunas iteraciones más de la derivada, lo que va a suceder es que de igual forma, ¿cómo explicarlo? De igual forma, el límite se va a mantener. Ustedes, si siguen extendiendo el desarrollo de Taylor, el límite lo van a mantener igual. ¿Por qué? Porque van a tener 1/3 sobre x, este va a seguir siendo 3 menos alfa, y acá van a tener otros términos que van a ser x a la, por ejemplo, 5 menos alfa, ¿no? Pero lo que va a suceder es que van a ser algo más grande que 3 menos alfa. Si alfa es más grande que 3, ¿no? Si alfa es más grande que 3, esta parte de acá va a seguir dando infinito, y los otros van a poder empezar a dar algo finito. Pero el problema es ese. Si ustedes siguen desarrollando, el alfa va a seguir siendo limitado por este término. Por lo tanto, el alfa va a tener que ser 3. Y los otros términos que desarrollen van a ser, cuando les saquen el x alfa, o sea, cuando planteen x a la 5, por ejemplo, menos alfa, van a tener un 5 de factor común. Van a tener un x de factor común de aún. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 va a anular esos términos. Sí, el exponente del denominador de R3 tiene que ser de menor grado que el orden. De esa forma sabés que este límite da 0. Sí, sí, o sea, con este planteo, si alfa es más chico que 3, ¿no? O sea, esto de acá da 0. 0 para todo alfa menor que 3, menor o igual que 3. Esto de acá da, vamos a hacerlo acá arriba, 0, 0 si alfa es menor que 3, 1/3 si alfa es igual a 3, y luego da infinito si alfa es más grande que 3. Sí, el objetivo era determinar la solución según el alfa. O sea, porque recuerden, si el alfa es más grande que 3, acá tienen x a la un exponente negativo.
Por lo tanto, ahí queda un infinito. Si alfa es más chico, bueno, van a tener x a la algo positivo, entonces cuando hacen que x tienda a 0, este término se les anula, y si es exactamente 3, tienen un tercio por x a la 0, es decir, un tercio. Y alfa mayor a 3, lo del resto no existe. Si alfa es más grande que 3, acá, no pueden determinar cuánto vale el límite, este límite de acá. Porque un infinitésimo de orden 20 es también un infinitésimo de orden 3. Por lo tanto, el hecho de que acá lo hayamos expresado como un infinitésimo de orden 3 no garantiza de que no sea de orden 20. Algo muy usual, Paula, es que los límites que se pueden resolver por Taylor también se pueden resolver por L'Hopital, porque como yo les había planteado, es básicamente la misma idea. Es jugar hasta encontrar el primer momento en donde el cociente de derivadas no se los deja no deja 0 sobre 0. Una vez que llegan ahí, ese es el límite. El planteo es exactamente lo mismo, salvo que acá se escribe como un polinomio, y cuando hacen L'Hopital, bueno, se olvidan de los términos, o sea, están escribiendo Taylor, pero sin escribir el resto, y en realidad los términos que ya le dieron 0 no los escriben. No, viendo los valores de esto, de 1 sobre 3, x a la 3 menos alfa, nosotros podemos saber de que alfa, para que nos sirva va a tener que ser 3, y esto en realidad es 0, para alfa igual a 3, o por definición de infinitésimo, para menores de 3 también es. Para alfa mayor a 3 no podemos definir nada. Podríamos sí seguir desarrollando el polinomio de Taylor del denominador, del coso de arriba, del denominador, y haciendo eso en realidad lo que van a llegar es que el límite le sigue quedando un tercio. O sea, si toman otros valores de alfa, van a estar en estos casos. Creo que lo de la no existencia estaba hecho porque cuando lo resolvieron para la no existencia vieron que usaron x tendiendo a 0 y si usás x tendiendo a 0, por más 0 y por menos 0 llegás a lugares distintos, es decir, la gráfica es una cosa así. Entonces en 0 no tenés límite realmente, pero si no me equivoco, tomando 0 más, tenés más infinito como límite. No, cuidado, Mateo. Si tomás alfa mayor que 3, o sea, le estás dejando al divisor achicarse más rápido. Achicarse más rápido significa que si me achico lo suficientemente rápido, tengo algo que es como una constante dividido 0. Porque si decrece tan rápido, x a la alfa lo pueden tomar como si fuera 0 y están pensando en algo dividido 0 realmente. ¿Y no te da alguna ventaja, Taylor, entonces? Me encantaría poder justificar eso, pero realmente no trae muchas ventajas. O sea, cuando se encuentren con estos problemas, a menos que les pidan desarrollarlo por Taylor, van a ser L'Hopital. O sea, porque no van a pensar, a menos que les digan resuelvan por Taylor, no van a pensar generalmente hacerlo por Taylor, van a pensar en L'Hopital. Explico el 9 ahora rápido que había prometido a Constanza. Te lo pidió. El 9 pide aproximar algunos valores, como por ejemplo el de E, ¿no? Les piden hallar el valor de E, mediante el polinomio de Taylor, claramente. Lo que quizás hayan pensado en hacer es decir, bueno, voy a calcular el polinomio de grado n, no importa, de la función f, o sea, en la función e a la x, en el punto 1. ¿Por qué? Porque de esa forma estoy en el punto en el que quiero estar. Es decir, estoy en 1 y yo quiero e a la 1 acá. ¿Qué pasa? Si hacen eso, van a encontrar que es e más x menos 1 más x menos 1 a la 2 sobre 2
y más cosas, no importa. Pero ¿qué sucede? Cuando evalúan en 1, van a encontrar el valor de E. ¿Por qué? Porque tachan todos estos porque tienen un término X menos 1 y les queda E. Por lo tanto, no tiene sentido, les va a dar exactamente E, pero lo que queremos es una aproximación. ¿De dónde está viniendo, digamos, de dónde está saliendo lo que hacemos mal? Del hecho de que estamos tomando en 1. Porque el polinomio de Taylor te va a aproximar, no te va a aproximar, te va a dar el resultado exactamente bien en 1. Lo que tienen que hacer es tomarlo en otro punto. El punto más claro va a ser 0. Lo que sucede es que el polinomio de Taylor de la función en el punto 0 aproxima bien en los alrededores, ¿no? Y a medida que le dan más exactitud, aproxima bien en más alrededores. Por lo tanto, tomando esto, ¿qué tienen? Tienen 1 más 1 sobre la derivada de x hacia x. 1 más 1 más 1 sobre 2 factorial. Acá me faltó el x. 1 más x a la 2 sobre 2 factorial más x a la 3 sobre 3 factorial. Y esto, todo este polinomio, lo que van a hacer es lo van a evaluar en 1. Es decir, van a tomar todo este polinomio y decir, bueno, ¿y en 1 cuánto vale? ¿Bien? Van a llegar acá. Y ahora la pregunta es, bueno, nos piden hacerlo con un error menor a 10 a la menos 5. O sea, tienen el desarrollo en 0 lo evalúan en 1. Y nos piden un error menor de 10 a la menos 5. ¿Qué van a hacer? Bueno, van a buscar a partir de qué término están sumando diferencias más chicas a menos 1, a 10 a la menos 5. En particular les queda que 1 sobre 8 factorial, si no me equivoco, o 7, que es uno de los dos, es más chico que 10 a la menos 5. Por lo tanto, la aproximación de E es más o menos 1 más 1 sobre 2 factorial más 1 sobre 3 factorial más 1 sobre 4 factorial más 1 sobre 5 factorial más 1 sobre 6 factorial más 1 sobre 7 factorial. No me acuerdo si el 8 tenía que ir incluido o no, pero ahí va. El B pueden hacer lo mismo y lo más fácil va a ser que tomen un nu, o sea que el B lo van a poder hacer tomando el polinomio de grado n de la función raíz de x y aproximarlo en un punto conveniente como por ejemplo 9. ¿Por qué? Porque raíz de 9 te va a quedar 3. Entonces, ustedes hacen todo este desarrollo, lo evalúan en 9, van a hacer todo este desarrollo, que en realidad es la aproximación exacta, es el valor exacto de la función en 9, y luego lo que van a hacer es, van a tomar como aproximación el valor de este polinomio en 7. En 4 también podría servir, ¿por qué? Porque la raíz de 4 es 2. Creo, estaría mejor hacerlo en 7, en 9, porque la distancia al punto realmente deseado, es decir, la distancia 7 es más chica tomando 9 que tomando 4. Y si ustedes se fijan en las gráficas del polinomio con, por ejemplo, este polinomio, ¿no? En 0 lo aproximo exactamente, pero o sea, si a medida que hacen zoom en el GeoGebra, van a ver que las funciones como que se separan, donde esto es el polinomio y esto es igual a x. O sea, acá, por ejemplo, estarían muy bien aproximadas, pero a medida que se alejan, pierden la aproximación. ¿Está bien? Como empezamos un poco tarde, me quedo un rato con algunas dudas más, pero así medio rápidas. En el 7 van a hacer lo siguiente. En los últimos del 7. En el H, por ejemplo, 7H, tienen
todo el denominador y todo el divisor. Lo que vas a hacer es, sí, como decís, expresás ambos según el desarrollo de Taylor, ¿no? Entonces, ponele que tenés 7 quintos, no tengo ni idea cuánto da ahora mismo, 7 quintos x a la 3 dividido 1/3 de x a la 3, pero te vas a acordar que tenés el resto de orden 3 y el resto de orden 3 acá. Este es el de g de x, donde g de x es a lo que le hiciste el desarrollo, y esto te queda de f de x. Entonces ahora la pregunta es, bueno, podés separar esto en dos partes y decís, esto te queda igual a 7 quintos x a la 3 sobre 1/3 x a la 3 más R3, no, perdón, 1/3 x a la 3 más R3 de g de x más R3 de f de x dividido 1/3 x a la 3 más R3 g de x. Y acá lo que pasa es, si ustedes creían que se habían escapado del teorema de órdenes que usaban, que tanto les gustaba usar antes, los infinitésimos se habla de que tienen órdenes porque es exactamente lo que son, salvo que trabajan en cero y no en infinito. Lo que pueden hacer acá es sacar en ambos divisores de factor común el x a la 3. Entonces tienen 7 quintos x a la 3 dividido, y tienen x a la 3, vamos a sacar el 1/3 también, así queda 1 más 1/3 R3 g de x dividido x a la 3. Esta parte de acá, por infinitésimo, saben que esto da 0. Por lo tanto, toda esta parte de acá, todo esto, es muy grande, 0. Por lo tanto, todo esto les queda 7 quintos sobre 1/3, entonces es 21 quintos. Y este otro de acá van a hacer la misma lógica, pero para decir de que no es ninguno, porque ninguno da estos resultados. O sea, puse el 7H, pero porque son, como les había contado, los que son más fáciles son los que tienen una función arriba y un polinomio abajo, esos son una pavada, tipo hacen Taylor arriba y les queda la división y marcha. Cuando tienen Taylor arriba y Taylor abajo, o sea, tienen funciones arriba y abajo, que no son polinomios, tienen que lidiar con el resto arriba y el resto abajo, el infinitésimo de arriba y el infinitésimo de abajo. Por lo tanto, no hay que tener más cuidado. Los separan en dos partes, donde se quedan con lo de arriba, que es polinómico, y lo dividen por esto, y sacando el factor común x a la 3, les va a quedar para hacer órdenes, y funciona. No me queda una duda del 9, te la puedo pasar ahora al final. Sí, Valentina, no hay problema. Y luego, R3 de f de x van a hacer exactamente lo mismo que hicieron recién. Esto de acá les queda más R3 de f de x dividido x a la 3, 1/3, por 1 más R3 g de x. Y bueno, por exactamente la misma lógica, es decir, esto de acá va a valer 1 sobre x a la 1/3 x a la 3. Por la misma lógica, esto de acá va a valer 1, porque esta parte de acá vale 0, esto vale 1, entonces vale 1. Y el x a la 3 sobre, y esta parte de acá, es 0. Por lo tanto, el resultado de este, con el hipotético 7 quintos 1/3, que no da ninguno así, no se confundan, sería 21 quintos. Pero o sea, haciendo Taylor arriba y abajo, y sacando de factor común x a la 3 para usar órdenes, les va a funcionar y les va a quedar el resultado que esperaban. Llegarían a lo mismo haciendo el hospital. Si hay alguna duda más sobre ese, la sacamos ahora. Si no, le respondo la duda a Valentina y ya terminamos.
¿Cómo me di cuenta? O sea, hay dos formas. Si lo tienen que hacer en un parcial, calculan hasta 8 factorial más o menos. Lo único que les importa es si llega a ser 10 a la 5. Porque, o sea, lo que necesitan es que si el término 1 sobre 8 factorial, el término 1 sobre 8 factorial les quedaba más chico que 10 a la menos 5. ¿Y qué es lo importante de eso? Significa que si vos sumas el siguiente término, ¿no? Que va a ser 1 sobre 9 factorial, va a ser más chico aún. Entonces, los cambios que te quedan hacer a partir de 1 sobre 8 factorial son más chicos que 10 a la menos 5, todos. Por lo tanto, te podés garantizar de que estás a 10 a la menos 5 del valor correcto. ¿Por qué evaluamos en 1? Porque si vos hicieras el polinomio de Taylor en 1, ibas a conseguir el valor exacto E, pero no te iba a servir como aproximación. Lo que sí podías hacer era tomarlo en otro punto distinto que sirviera, hacer el desarrollo de Taylor, y luego, bueno, ver qué valor le daría el polinomio de Taylor a E a la 1, pero sabiendo de que es una aproximación, porque en realidad estás haciendo el polinomio en 0 y usándolo para estimar el valor de la función en 1. Genial. Valentina, ¿qué pregunta te quedó? Bueno, mientras tanto, Santiago, te comento que la relación entre esos es que puedes hacerlo con un desarrollo de Taylor o con L'Hopital. Podés hallar el infinitésimo de orden n para cada uno de esos. Lo que podés hacer es desarrollarse un Taylor y ver para que todos los términos te queden 0, salvo el término que es un infinitésimo de Taylor. Y con eso que sabes que tu función original es un infinitésimo. Bueno, chicos, vamos a dejar por acá. Espero les haya gustado el curso porque es un curso re divertido. La verdad que darlo estuvo tremendo. Yo les cuento nomás, así como un dato, que este es en realidad el primer curso que doy, es mi primer semestre trabajando en el INMER. No fue exactamente lo planeado, trabajar desde mi casa, pero bueno, se dio toda la pandemia, así que nada, decirles que fue divertido, estuvo bueno. Sí, la mayoría de ustedes deben estar en un primer semestre de facultad. Bueno, como ya saben, voy a estar respondiendo a preguntas en el foro y ya saben que la semana que viene tienen, como el 7 de julio, no me acuerdo qué día es, que les va a caer la prueba. Y estudien para eso. Recuerden anotarse a los parciales presenciales si los van a hacer en vez del día, si no, no los pueden hacer. Valentina, te comento que yo hago ingeniería de computación. Y bueno, nada, mucha suerte en los parciales de... ¿Cómo es esto? De cálculo y de GAL también. Me falta mucho. Estaría de más saber cuánto me falta, ¿no? ¿Qué poder? No, ahora estoy en tercero. Si todo sale bien, 2 años, pero uno nunca sabe. Bueno, un saludo a todos. Y estamos viendo las clases de consulta. Estén atentos al EVA para ver cuándo caen las clases de consulta y quién las va a dar. Así se sacan las dudas para la prueba y para el parcial presencial también. Adiós a todos.